la norma número 335 sobre el reconocimiento constitucional de la artesanía como patrimonio cultural inmaterial y a sus cultores y cultoras como artesanas y artesanos titulares de dicho reconocimiento. Para ello va a hacer uso de la palabra la convencional Carolina Videla, que dispone de ahora en adelante de 15 minutos. Carolina, por favor. Ya, muy emocionada además por este momento tan bello que tuvimos aquí en la comisión, así es que muchísimas gracias. Y saludo a toda la comisión para presentar esta norma que ha sido un trabajo principalmente por distintos artesanos y artesanas de Chile, organizados y no organizados. Entre aquellos puedo destacar el Colegio Profesional de Artesanas y Artesanos de Chile, Artificén de Rancagua, Artesanos de Limache, Artesanos y Artesanas Independientes, Colegio Nacional de Artesanos, Escuela Manos con Memoria de Arica y Parinacota. A todas estas organizaciones y a todas las artesanas y artesanos del país, primero mi reconocimiento y respetos también por su trabajo. Lo que traigo aquí, querida comisión, es la presentación de un acto, desde mi punto de vista, de toda justicia para estos nobles oficios, como yo he puesto en el encabezado de esta presentación, nobles oficios que narran de siglo en siglo las herencias de los territorios, plasmando la creación intelectual con sus manos, obras únicas e irrepetibles, y tal vez agregaría que además con un componente único, que es el trabajo que hacen con materias primas. Entonces, como decía, destacar que es el resultado de un trabajo arduo, laborioso, ¿cierto?, que se viene extendiendo hace mucho tiempo. Las artesanas y los artesanos están presentes en nuestro país desde que somos Estado-Nación, de hecho el primer gremio en formarse en este país y en dar las primeras luchas fueron las artesanas y artesanos. Pero aún así, hasta el día de hoy, tristemente, no cuentan siquiera con una ley que los proteja y que las proteja. Entonces, este trabajo ha permitido que abracen la definición que hace la UNESCO respecto de artesanía tradicional y hacen también suya esta definición, pero también abrazan la artesanía contemporánea para efecto de su reconocimiento. La siguiente, por favor. Entonces, decir que la UNESCO, por ejemplo, para efectos de la definición de artesanía, establece que los productos artesanales son productos producidos por artesanas y artesanos, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa de este artesano o artesana siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad, utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de estos productos artesanales se basa en sus características distintivas que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas, significativas, religiosas y también socialmente. Pero también establecemos aquí el concepto de artesanía contemporánea, que tiene distintos matices, pero hemos rescatado, por ejemplo, lo que establece Alejandra Bobadilla, que nos dice que la artesanía contemporánea colinda también con las industrias creativas, dada la apertura de la sociedad a adquirir objetos de valor simbólico. La artesanía ha logrado adaptarse a las nuevas formas, creando innovadores productos que reflejan a cabalidad esa creatividad y el patrimonio también cultural de sus creadores. Hay miradas también en España respecto de la artesanía contemporánea,
respecto de nuevos campos de reflexión, de innovación entre los materiales naturales, entre las técnicas manuales y tecnológicas, en fin. Y lo principal, si seguimos en la presentación, la definición también que se hace en lo que es la Política Nacional de Artesanía respecto de la artesana y el artesano, definidos como cultores, creadores o creadoras que desarrollan la actividad artesanal de manera individual o colectiva con permanencia en el tiempo, que elabora objetos o productos útiles, simbólicos, rituales o artísticos con destreza, con memoria, con reflexión, con conocimiento y creatividad. Difícil elegir incluso las imágenes para poner aquí, pero partí con una que está en memoria chilena de artesanas en Feria Popular el año 1973 y otras de distintas regiones ya más actuales. Seguimos entonces señalando que para estos efectos solamente hay en el artículo numeral 25 de la actual Constitución hay una referencia respecto de la artesanía y es en ese numeral donde se habla de la libertad de crear y difundir artes, el derecho de autor a propósito de la presentación reciente y al respecto la ley de propiedad intelectual y la de propiedad industrial se refiere respecto de eso, señala que al abordar los diseños y dibujos industriales y las denominaciones de origen desarrollan dichas garantías y permiten a los artesanos poner en valor y beneficiarse de sus obras mediante herramientas jurídicas concretas. No hay mayor especificación ni garantías para lo que buscamos. Y aquí las dos propuestas de articulado, que el primero señala que el Estado reconoce la artesanía como patrimonio cultural inmaterial y su función social, cultural, artística, económica, contributiva al desarrollo del país, y a las artesanas y artesanos, en tanto sus cultores y cultoras, como tesoros humanos vivos. En consecuencia, la artesanía y sus cultores y cultoras representan un valor en sí mismos, son un aporte a la transmisión de conocimientos, al desarrollo social, artístico y cultural, al desarrollo y producción económica del país y son parte insustituible para la conservación, preservación, divulgación de las tradiciones, identidades, memorias y herencias culturales en los territorios. Y el siguiente articulado, el Estado protege, fomenta y garantiza la actividad artesanal tradicional y contemporánea en los ámbitos productivos, culturales y de transmisión de conocimientos y genera las condiciones materiales y económicas para el pleno desarrollo del oficio de los artesanos y artesanas y su protección social en cualquier parte del territorio. La ley determinará todas las medidas que garanticen dicha protección en el marco de los tratados y convenios suscritos y ratificados por Chile. Finalmente, una breve definición de lo que son o entendemos por tesoros humanos vivos desde la UNESCO y especialmente desde el documento Directrices para la creación de sistemas nacionales de tesoros humanos vivos y que señala que los tesoros humanos vivos son individuos que poseen en sumo grado los conocimientos y técnicas necesarias para interpretar o recrear determinados elementos del patrimonio cultural inmaterial. Y cierro con una frase de nuestro recordado Víctor Jara: y mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina Videla, por su presentación. Damos entonces un tiempo para referirnos a esta norma, preguntas, reflexiones, deliberación. Carlos Calvo. Gracias, Carolina, por la norma. Un par de sugerencias. No sé si está escrito. Me gustaría, sí, señalar que los artesanos y las artesanas nos ayudan a enraizarnos en el territorio y en el maritorio. ¿Ya? Y segundo, me encantaría que sustituyeran un artículo individuo por persona.
Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más quisiera referirse a esta norma? Loreto Vidal y luego Francisco Camaño. Sí, buenas tardes. Bueno, agradecerte enormemente, Carolina, por la presentación de esta norma. Yo la leí con bastante detención y quedé, bueno, súper contenta, y ahora que te escucho presentarla, veo la profundidad con que lo hace. Y estoy recordando, yo creo que también vamos a recordarlo como comisión, cuando estuvimos en tu territorio y estuvimos en el denominado pueblito artesanal. Hubo un momento en el tiempo en el cual tuvimos un espacio, yo decidí recorrer ese pueblito artesanal, porque quería ver si encontraba alguna artesanía, pues si era el pueblito artesanal había artesanía, y de repente había una parte de ese pueblito artesanal, una casa que estaba abierta. Bueno, entré y me encontré ahí con una artesana. Quedé maravillada. Y entré nomás y le pregunté, ¿puedo pasar? Sí, pase, me dijo. Estaba creando las máscaras de las momias de Chinchorro. Me contó lo que hacía, me estuvo hablando ahí, y estaba amasando greda. Me fui fascinada con eso, y después llegué como gran cosa mostrando eso que había comprado. Y tú me dijiste, bueno, oye, pero eso era del taller de mi casa, ¿no? Porque tú efectivamente das vida a esa artesanía. Tú sabes de aquello, tú sabes de lo que significa ir plasmando a través de piezas únicas e irrepetibles la historia de los pueblos. Entonces, claro que sí, claro que era indudable que tú llevarías esta norma adelante. Yo recuerdo, y llegó hace unas semanas atrás a mi correo también una solicitud de que se haga presente este valor de los artesanos y artesanas de Chile desde la región, desde la 9ª región de Villarrica. Y aquí está en el articulado lo que se pide, aquí está en el articulado lo que tenemos que defender, y lo que, como bien dice nuestro compañero Calvo, es altamente probable, ¿cierto?, que haya que mejorar algunos aspectos de forma, pero el fondo de lo que está presentado aquí es bellísimo. La forma incluso como partiste presentándola es, bueno, forma parte de ese ser de Luquieres. Así que muchas gracias, vamos a apoyar esta norma, vamos a tratar de sacarla adelante de la mejor manera para darle valor efectivamente a los artesanos y artesanas de nuestro país. Muchas gracias, Carolina, y a todos aquellos que también apoyaron esta noble iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto Vidal. Teníamos una palabra, Francisco Camaño, por favor. Hola, muchas gracias por la presentación, Carolina. Me siento también parte identificado con la norma, porque en un momento de mi vida, aunque sea joven, me la di de artesano en un momento, participé en algunos cursos de joyería, de greda, ahí mi compañera estuvo en algunos momentos presentes. Entonces, de alguna manera, esto igual es importante reconocer el trabajo, como dijo acá la Loreto, piezas únicas que no vienen hechas en partes de la industria, sino que un trabajo de la creación humana, no ahora como se está haciendo todo tan automatizado. Vimos el caso de Penco, como dijo acá la Loreto, en donde pasó todo a ser de manera tan artesanal a industrial, y por parte también eso pierde un valor añadido que se genera, que es la mano de obra y la creación humana. Entonces, de alguna manera, esto revitaliza también el trabajo de las y los artesanos. Por mi parte, tengo amistades que participan en este tipo de actividades y que a su vez también reclaman por la utilización del espacio público. Sabemos que no pueden ser considerados los artesanos que tiran el paño como pleno vendedor ambulante, sino que ellos están demostrando su arte, sus creaciones a través de tirar el paño, cosa que nosotras todas y todos vemos, y de alguna manera son criminalizados por poder utilizar el espacio público para poder vender sus obras, tanto pintores como también artesanos. Entonces, de alguna manera, esto esperemos que sea parte y que pueda generar una nueva legislación que también en parte criminaliza esta expresión artística en la calle. Eso. Muchas gracias, Francisco Camaño. Sí, Alexis Caiguán y Ricardo Neumann. Sí, muchas gracias. Agradecer la iniciativa. En la línea de lo que decía Francisco, ¿cierto? Quiero en cierta medida decir que para un artesano es muy grato, ¿cierto?, poder crear, y que también en la línea de la creación nunca puede ser una cosa igual, una artesanía igual, porque no es una manufactura, no somos una máquina,
y me incluyo en eso porque yo hago artesanía y nunca he podido hacer una copa de madera igual que la otra. Nunca he podido hacer un cultrún igual que el otro porque es difícil, porque el artesano está lleno de expresión y emociones. Y cada artesanía se trabaja con una dedicación súper importante, concentrada. Incluso podría decir que hay días buenos y malos en la artesanía donde uno no está capacitado para generar una artesanía porque la energía que uno, como podría decir, entrega en cada artesanía es parte de un proceso, de una esencia. Así que yo agradezco el valor que se le da en esta iniciativa a los artesanos y sobre todo resguardarlo. Y como decía Francisco, también entender que todas las artesanías son valorables, todas, desde la más mínima hasta la máxima. Y estoy hablando desde la máxima quizás en el tema de reconocimiento más que de lo que hace, porque todas son valorables. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Tenemos a Ricardo Neumann, después a Cristina Dorador, Malucha Pinto, Carlos Calvo e Ignacio Achurra. Muchas gracias, Ignacio. Carolina, muchas gracias por la norma. Encontré que es muy bonita y está abordada desde una visión muy integral. Abordas la importancia artística y cultural de la artesanía, pero también abordas la visión identitaria que la artesanía le da a un territorio y tampoco excluyes el aporte al desarrollo económico. O sea, creo que es muy valorable la integralidad que tiene tu norma, donde tú reconoces una actividad tan noble como la artesanía desde todos sus aspectos, de su aspecto artístico, cultural, identitario, territorial y también económico. Y yo creo que esa visión integradora es algo que nosotros hemos conversado varias veces en esta comisión, donde la cultura tenemos que dejarla de ver exclusivamente en compartimientos de estanco como una cosa decorativa o lúdica. Es una realidad integral que soporta en todos sus aspectos el desarrollo y el progreso del país, y me gusta mucho tu norma por eso. Solamente una pregunta de delimitación conceptual. En el artículo XX o X2 hablas de la protección social de los artesanos, cosa que me parece muy importante, pero es un concepto que es bastante amplio. Me gustaría que pudieras, en lo posible, desarrollarlo un poco para encontrarle las delimitaciones. Eso, muchas gracias. Ah, perdón, y una cosa. Aprovecho de saludar a través de la presentación de tu norma a todos los artesanos y artesanas de Chimbarongo, mi distrito 16, la capital del mimbre, así que un cariñoso saludo a todos mis amigos en Chimbarongo. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra a continuación, Carolina, pero seguimos con las palabras. Tenemos ahora a Cristina Dorador. Hola, gracias Carolina por tu presentación. Tengo una pregunta sobre los tesoros humanos vivos. Primero, ¿cómo se determina un tesoro humano vivo? O sea, eso lo puedo entender porque está en la definición de la UNESCO. El tema es, ¿estamos de acuerdo en nuestra Constitución porque hasta ahora, como ocurre en Chile, es bajo una competencia? Y así como recién se señalaba, todas las obras, ¿no?, humanas tienen el derecho a ser reconocidas, como dijo Alexis recién. Ahora, ¿quién determina a quién? Pueden haber criterios, por supuesto, pero en el fondo también es discrecional respecto a algún momento histórico o alguna forma de ver también y entender la cultura. ¿Cuál es el límite entre, por ejemplo, una persona escultora, artesana o artista, visto de otra perspectiva quizás más académica? Esas son mis preguntas. Gracias. Gracias, Cristina. Malucha y Carlos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Carola. Una vez más, hermosa presentación realmente, las fotos, cómo lo condujiste. Y me dio vuelta, o sea, me vino con mucha fuerza la imagen de las arpilleristas.
de cómo en el espacio de la artesanía se juntan tantas cosas. Hay innovación, por ejemplo, en la manera como se descubren las distintas maneras de juntar materialidades que tienen que ver con una localidad, que tienen que ver con una ancestralidad muchas veces, cómo se tiñe, cómo se trabaja la madera, en fin. Por otro lado, cómo se expresa un momento, un país, como el caso de las arpilleristas, que a través de las agujas, de los géneros, de la fragmentación en este espacio que era los Naburgo, la arpillera, pudimos contar la historia de Chile durante un tiempo tan importante, pudimos enterarnos, era como el periódico un poco, esta obra artesanal realmente, y cómo ha ido quedando como testimonio también de un pedazo de nuestra historia. Entonces, creo que ese elemento es fundamental para los pueblos, para las naciones, para este país realmente. Y es algo que solo hacen los artesanos. Es una particularidad además, distinta a la de los artistas, digamos, que trabajan otro tipo de lenguaje. Ellos están ahí enraizados, ¿no?, con también los territorios de los que vienen. Entonces, me parece muy importante, y generalmente son los grandes olvidados. Cuando llegamos no aparecen, es como que se supone que sí, pero no. Entonces me parece muy valioso que tú lo traigas a colación y que podamos realmente valorar la profundidad que tiene esa actividad cultural, humana, en fin, local. Así es que agradezco mucho y apoyo. Muchas gracias, Malucha. Carlos Calvo, y a continuación... Al escuchar a Alexis, me llevó a pensar en cómo se llama artesanía a producción industrial china, por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos que advertir que no se puede usar esa expresión a lo que no corresponde. ¿Ya? Gracias, Alexis. Gracias, Carlos. Yo tomo la palabra también. Sí, a mí me parece fundamental esta propuesta de norma. Creo que trae a la discusión un asunto que por diversas razones solemos olvidar con mucha facilidad cuando entramos de lleno en los temas relacionados con cultura, que es precisamente el tremendo valor que tiene el trabajo de la artesanía como práctica comunitaria, como construcción de una memoria y de una historia vinculada a los territorios y, por cierto, como actividad también económica. La artesanía suele ser una carta de presentación de los países hacia el exterior, pero cuando hay que reconocerlos nos olvidamos con mucha facilidad. Habemos 3 constituyentes de esta comisión que formamos parte del Distrito 14, que tiene una vasta riqueza en artesanía, desde Paine hasta Pomaire. Me tocó visitar por ahí en alguna ocasión el último mimbrero, no sé si lo conocen ahí en Pomaire, un caballero ciego que sigue trabajando con el mimbre, el último mimbrero de Pomaire, y ver la enorme riqueza cultural que allí reside. Tengo algunas dudas respecto a esta norma con el concepto de tesoros vivos, del rango constitucional, pero me parece que todo eso puede ser trabajado en un proceso de indicaciones, así es que valoro y reconozco mucho esta propuesta. Entiendo que con esto cerramos las palabras. No sé, Carolina, si quiere decir algo. Sí, varias cosas, voy a tratar de hacerlo rápido. Primero, agradecer todos los mensajes, las expresiones de buena acogida a esta norma. Quiero decirles que hay muchas artesanas y artesanos en este momento escuchándoles, así que están muy contentos también. Lo primero, la definición, cuando hablé de individuos, querido Carlos, no es una definición de la norma, sino que es, bueno, no está proyectado ahora, pero la última lámina, al hablar de tesoros humanos vivos, lo que hice fue tomar la definición que hace la UNESCO en el documento Directrices para la creación de sistemas nacionales
de tesoros humanos vivos. Y ellos hablan de individuos. Obviamente nosotros no lo adoptamos, pero así lo establecen. Respecto del concepto de protección social, en realidad apunta a la... como que no me cuadraba poner, se refiere a su seguridad laboral, en realidad es seguridad social, deberíamos ahí corregir eso, pero se refiere a aquello porque no... Sí, efectivamente, no tienen ningún tipo, o sea, están desprotegidos, digamos, no tienen, no entran en ningún sistema, entonces, salvo que lo hagan de manera individual, ¿no? Particular ellos, pero no está establecida para que el Estado, digamos, genere las condiciones de esa protección de seguridad social, en realidad es de seguridad social. Respecto a los tesoros humanos vivos, me parece importante señalar que la categoría existe primero desde la UNESCO, que invita a los países a generar sistemas nacionales de tesoros humanos vivos. Y para eso hace una definición que yo la señalé, que habla de aquellos, no vamos a hablar entonces de individuos, sino de aquellas personas que poseen en sumo grado los conocimientos y técnicas necesarias para interpretar o recrear determinados elementos del patrimonio cultural inmaterial. A eso se refiere con tesoros humanos vivos. Para responder la pregunta de Cristina también y de Ignacio. Y para efectos de nuestro país ha adoptado a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios como una instancia oficial el reconocimiento de tesoros humanos vivos. Es decir, el Estado otorga a comunidades, a grupos y a personas que son distinguidos pero destacados por sus pares. Esa es la forma de identificarlo. Lo que nosotros buscamos, porque todo está relacionado en este reconocimiento que hace el Estado desde el Ministerio, es para la salvaguardia, el cultivo de elementos que forman parte del inventario, dice el Ministerio, del Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile, de acuerdo a lo que está también en el proceso de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Pero para estos efectos, lo que buscamos en esta norma es que el Estado asuma a las artesanas y artesanos desde el concepto que buscamos que quede establecido y consagrado en la nueva Constitución como tesoros humanos vivos. Ha sido una larga discusión respecto de los tesoros humanos vivos que calcen en esta lógica también neoliberal en la que vivimos, que todo sea concursable, que todo sea por mérito y no desde una concepción distinta, desde una cuestión incluso consuetudinaria para efectos de las artesanas y los artesanos. Entonces, la gran apuesta es que tenga ese reconocimiento constitucional, permanente, resguardado y protegido como tesoros humanos vivos, las artesanas y los artesanos, porque es bien específico a quienes está dirigido. En algún momento, y con esto termino, dimos incluso la discusión en otros espacios, cuando soñábamos alguna vez cambiar la Constitución, cuando hablábamos de los defensores y defensoras de derechos humanos. Hablábamos de quienes defienden, ¿cierto?, y buscan la protección y la garantía de los derechos humanos, los activistas, como tesoros humanos vivos. Sí, en definitiva, los derechos humanos son lo más importante. ¿Por qué los defensores no pudieran ser tesoros humanos vivos también? Son discusiones a las que yo les invito a que estemos abiertas porque no es solo poesía, son cuestiones que sí se pueden concretar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina.